Nuevos costos para las ARL, sí, hay nuevos costos. Y esos nuevos costos los hemos discutido con Fasecolda y los hemos discutido con las empresas y los hemos de alguna u otra manera, ¿cómo lo diré yo? Pues construido en el sentido que hay una serie de responsabilidades. Ahorita estamos en un debate inmensamente grande. También me gustaría, entre otras, saber qué harían algunos de ustedes en la posición nuestra. El Congreso de la República tomó la determinación hace unos meses que para que a cualquier persona se le expida un salvoconducto de porte de armas o de tenencia, debe tener un examen de carácter psicológico. Es una orden que dio el Congreso y hay que cumplir. Bueno, en nuestras manos está determinar si ese examen lo debe pagar la ARL, lo debe pagar el vigilante, lo debe pagar el dueño de la empresa de vigilancia o lo debe pagar el usuario, que es el que recibe el servicio del vigilante. Hay unas determinaciones de carácter global, o mejor, de carácter andino, específicamente expedidas por la CAN, que hace referencia a que una serie de compromisos de ese carácter no se pueden imponer, pero la discusión es ¿a quién le compete ese tipo de pago? Esas son las discusiones que diariamente nosotros en estos temas relacionados con reglamentación de las aseguradoras de riesgos laborales tenemos que dar, por supuesto, junto con ellas, en construcción colectiva, pero en el entendido que uno no puede desfinanciar el sistema por un lado, pero tampoco le puede cargar al empleado una serie de actividades o de costos que no le competirían en el sentido de recursos para pagar. Esas son decisiones que se deben tomar. Y un flujo de recursos entre ARLs y EPS, muy importantes. Y muy importantes porque no existía reglamentación al respecto y al día de hoy la bola se la tiraban entre unos y otros y el que quedaba en la mitad siempre era el trabajador. Entonces, hay una obligatoriedad de reembolso de ARL a EPS en 30 días. Eso está claro en la norma y no da lugar a ningún tipo de interpretación. En segundo lugar, la glosa debe ser seria y fundada, pues suena absolutamente lógico lo que se pone en la ley, pero de alguna u otra manera es lo que de alguna u otra forma va a permitir resolver los mecanismos de disputa entre sí. La mora en el reembolso o glosa infundada genera intereses de mora. Y este tema, que es un poco técnico, perdónenme, pero lo menciono, es de alguna u otra forma lo que estamos viviendo en el sistema de salud. O sea, el sistema de salud tiene, ese cuento que el sistema de salud no tiene plata, no es cierto por obvias razones. La plata está, la pregunta es ¿dónde está la plata? Y la pregunta es ¿por qué no giran unos y por qué sí giran otros más rápido? Bueno, en gran medida esta palabrita glosa tiene una responsabilidad enormemente grande que en el caso de riesgos profesionales queda absolutamente resuelto con estas normas de manera tal que no se permita, pues de alguna otra manera, excúsenme la expresión, ese pimponeo que va a terminar afectando en primera persona al usuario. Entonces queda establecido cuáles son los recursos entre cuáles son las actividades entre ARLs y EPS. Y este cuadro es nuestro karma. Es nuestro karma porque es así, y por eso está la letra chiquitica para que nadie la entienda. No, mentiras, como todos van a tener la presentación, ni más faltaba. Este cuadro es nuestro karma porque tanto la doctora Andrea como a mí nos corresponde reglamentar, ojalá con la ayuda de muchos de ustedes, y esa es una invitación, no en discurso, en verdad, a muchos de ustedes que ojalá se quieran involucrar en el proceso participativo que hemos logrado, pues nada más y nada menos que todos estos temas. Y tenemos que reglamentarlos de acuerdo a el cronograma que está ahí señalado. Entonces, son temas prioritarios. Si yo no saco, antes de que termine el mes de septiembre, por poner un ejemplo, el decreto que define qué recursos propios, pues las ARL simplemente no van a saber con qué pagarle a los intermediarios que venden los seguros.
Si nosotros nos sacamos, antes de que termine el mes de septiembre, el decreto que señala cómo evitar la multiafiliación, pues el señor contratista de la Universidad Nacional, que por la mañana trabaja en la Nacional y por la tarde en la Escuela Internacional de Negocios, pues va a tener o va a terminar teniendo 2 aseguradoras de riesgos laborales, pues con una ineficiencia absurda. Si nosotros no sacamos los decretos que reglamentan el funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez, las personas que en accidentes laborales, Dios no lo quiera, pero pues pierden alguna de sus extremidades, por ejemplo, van a seguir teniendo el karma que hasta el momento han vivido, en algunos casos, no en todos, en ese sentido. Entonces, este tema para nosotros es, de alguna u otra manera, poder partir el pan y comerlo, porque la ley salió del horno y quedó más o menos bien horneada. Ahora lo que nos corresponde es que quede bien condimentada para de alguna u otra manera poner en funcionamiento el tema. No vuelvo a echar este ejemplo porque van a decir que actúo como el ministro de Hacienda con el tema de la mermelada y las regalías. Entonces no, simplemente es para mencionar que tenemos estas responsabilidades. Y a nosotros sí nos gustaría, se lo dije a la doctora Rosalba hace un rato antes de entrar, que las personas que están participando en la maestría o en las especializaciones de riesgos laborales o de salud ocupacional, pues pudieran ayudarnos a analizar estos temas, a pensar estos temas y en darnos muchos de sus criterios, por supuesto unos subjetivos, otros objetivos, para poder tomar estas determinaciones. Yo terminaría acá agradeciéndoles muchísimo la paciencia. Sé que es un tema un poco denso, pero es la única forma de lograr entender la diferencia entre dos normas. La que gobernó el país durante los últimos 18 años y esta que en materia de riesgos laborales va a tener la responsabilidad de dictar las responsabilidades en materia de riesgos laborales. Por favor. Doctor, quería felicitar por, me encanta que diga que toda la regulación va a ser concertada con los actores. Yo soy médica de la Junta Nacional de Calificación de Validez y nosotros estamos atentos a que nos reglamenten, no solo porque lo que usted decía que se pueda demorar un trámite. En este momento le quiero decir a los que están acá y al doctor para que se sienta orgulloso. La Junta Nacional, como sabe la doctora Andrea, tenía 7.000 casos represados. Cuando los entregaron, ustedes explicaron el número de sales. Entonces ya al día de hoy estamos al día, pero así como hemos hecho las cosas, necesitamos urgente la reglamentación, pero ser parte y que nos escuchen lo que en estos 9 meses que hemos estado, porque venimos de participar en un concurso público, somos miembros nuevos, que venimos de la academia y el sector privado. Tener esa doble visión nos permite ver muchas cosas que hay que reglamentar. Entonces sí queremos que nos escuchen, que la reglamentación salga rápido, porque hay muchas cosas de cómo funcionar, desde el pago de los honorarios de empleados, de los miembros de las juntas, no nos han podido pagar a los medios que la Junta Nacional. Entonces la petición es que se reglamente rápido y que nos dejen presentar propuestas como nos lo acaba de decir. Sí, claro. Primero, de verdad es muy importante y muy valioso el esfuerzo que han hecho ustedes para ponerse al día en esa responsabilidad que termina redundando es en la persona que por alguna u otra razón pues tuvo la invalidez. En segundo lugar, como se lo dije, no solamente en ese tema, sino en todos. La participación ha sido total y va a seguirlo siendo. Yo sé que ustedes tienen en particular urgencia porque pues, no saben si los papeles o si los borradores o si las cosedoras pueden ser utilizadas como gastos o no, etcétera. Pero es un tema en el cual estamos trabajando a marcha forzada. Una vez tengamos el primer borrador, vamos a distribuírselos no solamente a ustedes, sino adicionalmente a los actores que hacen parte del proceso. Yo le quería decir al doctor, pues agradecerle inmensamente pues esta oportunidad que nos da de la aclaración de la norma, y mi sugerencia es ¿por qué las licencias en materia de salud ocupacional no las expide el Ministerio de Trabajo? Porque las tiene que expedir el Ministerio de Salud. Entonces sería oportuno que usted como viceministro nuestro, yo soy instructora de salud ocupacional del SENA, entonces los técnicos profesionales que salieron en seguridad ocupacional, la Secretaría de Salud no les dio la licencia.
y sin embargo la norma que acaba de salir, la 1562, dice que los técnicos profesionales en seguridad ocupacional deben tener licencia. Entonces, la sugerencia mía es que sea el Ministerio de Trabajo quien expida las licencias en el tema de salud ocupacional. Otra cosa con el tema de pues son sugerencias, no son preguntas, porque hay personas que están pensionadas y siguen trabajando. ¿Por qué no se les da la posibilidad? Esas personas que ya están pensionadas ya cumplieron un ciclo, ¿por qué siguen trabajando y por qué no se le da la oportunidad a otras que realmente necesitan trabajar? Y una última cosita es pedirles el favor que las publicaciones que ustedes tienen allá en la dirección de riesgos no sean entregadas a todas las personas que las necesitamos. Hay publicaciones que salieron hace 2 años y no hay posibilidades de que nosotros las tengamos, que no sean entregadas. Muchas gracias. A distribuirlas. Yo contesto la pregunta de la pensión, de las pensiones, y Andrea le va a contestar el debate que hemos tenido internamente sobre las certificaciones. Para no ir muy lejos, el caso del ministerio. En el ministerio, después de, entre comillas, su resurgimiento, obviamente muchos de los funcionarios venían del antiguo Ministerio de Protección Social, hoy están en el Ministerio del Trabajo, y hay una gran cantidad de personas en procesos que se denomina prepensión. Ese tema pues ha obligado a solicitarle al antiguo Instituto de Seguros Sociales, próximamente el nuevo Colpensiones, que ese tipo de procesos pues avancen, porque evidentemente no solamente no se le da oportunidad a quienes vienen queriendo tener un trabajo estable, sino adicionalmente a quienes quieren pues disfrutar. Mi mamá me decía cuando recibió su pensión, no me le diga pensión, sino llámeme el recurso de la felicidad. Quieren disfrutar de lo que de alguna u otra manera ahorraron durante toda su vida. Entonces ahí hay un problema, y el otro problema que hay es que evidentemente pues la norma no prohíbe ni restringe que una persona que está pensionada pueda acudir o ejercer o desarrollar otras actividades. Esa es una discusión filosófica de fondo que le quiero anunciar, pues hace parte de las discusiones que internamente se están dando en el gobierno antes de presentar a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales el proyecto de reforma pensional. Entonces es un tema que tenemos dentro del chip, dentro del radar, y que sabemos tiene una importancia inmensamente grande. ¿Que no nos cuenta cuál ha sido, doctora Andrea, la discusión que hemos tenido en salud? Gracias, muy buenas noches a todos. Bueno, en efecto, con el Ministerio de Salud recién hubo la división de los dos ministerios. El Ministerio de Protección Social se divide en Ministerio de Salud y Ministerio del Trabajo. Empezó el pimponeo de a quién le corresponde las licencias de salud ocupacional. Mandamos consulta a las oficinas jurídicas de ambos ministerios y básicamente como la norma de separación de los ministerios estableció que lo que existía normado en cada uno de los ministerios lo cogía el ministerio que fue cindido, encontrábamos que en la Ley 9 de 1979 todo el tema de materia de licencias de salud ocupacional lo tenía el Ministerio de Salud. Entonces, según el decreto de decisión, ¿qué papá le tocaba? Ministerio de Salud. Entonces, así conceptuaron las dos jurídicas basados en este decreto de decisión, y luego la ley 1562 hace referencia nuevamente y vuelve y le dice y le reitera: Ministerio de Salud, a usted le corresponde todo el tema de materia de licencias, incluida su inspección, vigilancia y control. Frente al tema de las publicaciones, como bien lo dijo el viceministro, la Escuela Internacional de Negocios puede hacernos la petición por escrito. Nosotros sí estamos repartiendo las publicaciones, estamos exigiendo es que la petición sea por escrito y que nos digan cuál es el beneficiario, quiénes son los beneficiarios de estas publicaciones. Haciendo pues en la Escuela Nacional de Negocios no vamos a tener ningún inconveniente con eso, pero empresas privadas que de pronto las solicitan se deben explicarnos si es para sus propios trabajadores. No se permite que por ejemplo sea un evento que sea cobrado y que allí se entreguen. Entonces no hay ningún problema, podemos coordinar, con muchísimo gusto nos pueden escribir qué publicaciones requieren, qué publicaciones necesitan y la escuela se encarga de hacérselas llegar a ustedes, no hay ningún inconveniente.